fundamos hace 11 años el Centro Ana Frank, Argentina, y entonces Ana Frank es parte de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra manera de pensar. Pero el tráiler que Raúl puso fue que es más poderoso que el rostro de Ana Frank, y inmediatamente el tráiler elige esa placa que está en Bergen-Belsen, que nombra a Ana y a Margot. Y si hay algo que no es Ana Frank, es esa placa de mármol en Bergen-Belsen. Entonces, ¿qué es más poderoso que el rostro de Ana Frank? Es el rostro de cada uno de los que veo acá, de los casi 300 personas que están acá, eso es poderoso. ¿Qué es más poderoso que el rostro de Ana Frank? Es tener a Victoria Penas, no sé si todos la ven, y a María Victoria Casas, que son jóvenes del Centro Ana Frank Argentina, que son las que educan en temas de Shoah, de discriminación en nuestros días, de la última dictadura militar, de jóvenes a jóvenes. Eso es más poderoso. ¿Qué es más poderoso que el rostro de Ana Frank? Es saber recordar el brazo de ese nieto que se tatuó el número que tenía la abuela. Entonces, para mí, lo primero que quiero decir es que la película tiene algunos ejes que a nosotros nos importa muchísimo recalcar cuando contamos la historia de Ana Frank. Nosotros no contamos no ponemos el acento en lo que hicieron con ella, sino en lo que ella hizo en su vida. Y por eso nosotros inauguramos un 12 de junio, que es el día que ella nació. Y es interesante porque muchas veces lo llaman a Héctor Shalom o a otros miembros del Centro Ana Frank alrededor de la fecha donde se dice que murió. Y la verdad que nosotros esa fecha no la tenemos en el calendario, porque lo que queda es su mensaje. Y la película habla de resiliencia, la película habla de resistencia. Nosotros, cuando hablamos de Ana Frank, hablamos de una persona que en las peores condiciones resistió con su escritura, ¿no? Y a veces, cuando éramos, por ejemplo, por lo menos cuando yo era joven, la resistencia estaba ligada a la rebelión armada, ¿no? Entonces, el gueto de Varsovia era una señal de resistencia. Sin embargo, la película lo deja muy en claro, y tengo algunas cosas que me anoté como para poder compartir. Esta sobreviviente francesa decía: todo puede ayudar a sobrevivir, todo puede ayudar a sobrevivir. Recitar, intercambiar recetas de cocina, cantar canciones de Edith Piaf. ¿Ustedes se imaginan en un campo de concentración alguien cantando canciones de Edith Piaf? Todo ayuda a sobrevivir. Helga y sus dibujos. El padre que le pide que dibuje, ¿se acuerdan? Esa mujer que tiene ese libro de dibujos. Bueno, yo le conocí la cara a la dibujante, conocía sus dibujos, y esta película me ayudó a conocer su rostro, ¿no? Y este tío de Helga que esconde los dibujos para que estos dibujos alguien los encuentre, ¿no? Que ayuda a vivir, tener una misión, una meta, y está en la película, y Ana lo escribe en su diario: si vivo, trabajaré para la humanidad porque tengo una misión, tengo una meta. Esto ayuda a vivir, a sobrevivir. ¿Se acuerdan la violinista, que es tercera generación? Dice: pensar que hubo música y esto los mantenía vivos. Y esta señora mayor que va todas las semanas, Doris, a dar testimonio a Teresín, que es sobreviviente de Teresín, recuerda que en Teresín había un himno que escribió una persona que murió en las marchas de la muerte, que dice: todo vale si uno quiere, todo vale si uno quiere, y sobre las ruinas seremos recordados. Todo vale si uno quiere. Y también pensaba en esto, que nosotros vamos todos los años a Holanda con un grupo grande de gente, y algo que conmueve mucho en la casa de Ana es las marcas que su papá hacía en la pared del crecimiento de las nenas. Es un pedacito de empapelado de pared que quedó con la marca en lápiz que iba haciendo mientras iban creciendo. Y yo me pregunto, ¿personas que piensan que van a morir marcan el crecimiento en la pared? No. Personas que saben que van a vivir marcan el crecimiento de sus hijos en la pared. No hay cómo pensar. Entonces, todo esto los mantuvo, ni que hablar, que cuando hablamos de la historia de Ana Frank no podemos desligarla de la historia de los que la protegieron. Los protegieron a los 8 escondidos. Hubo 25 meses de sobrevivencia dentro de ese escondite, porque hubo gente afuera que arriesgó su vida porque pensaba que la vida del otro valía. Y tantos otros que, ligados a estos protectores, sin decir palabra, les daban más comida, le daban más carne, se daban cuenta que el ticket de racionamiento era falso, y así todo le seguían dando comida.
¿no? Y en ese sentido, a veces cuando nosotros caminamos el vacío de la casa de Ana Frank en Holanda, vieron que el director Ronald Leopold dice el vacío que hay en la casa hoy en día, ¿no? En el museo de Ana Frank, el vacío es un espejo, dice él, ¿no? Porque en ese espejo nos vemos nosotros. Pero a mí me encanta lo de la película cuando dice que en realidad cuando nosotros vamos a lugares, a sitios de memoria, memoriales, ¿por qué vamos? Vamos para vengar, dice la película, de algún modo con nuestra presencia, vengar la acción de los perpetradores, ¿no? Llenamos de vida los lugares que estaban pensados para el horror y la muerte. Vengamos con vida la maquinaria de la muerte. Y me encanta porque esto va a ser lo que va a quedar por generaciones, ¿no? Llenar de vida los espacios de memoria, que no es solamente ir a recordar la historia, sino es un compromiso activo con la vida de cada uno, llenamos de vida. Y esto lo quiero ligar a un segundo, para mí es un segundo eje que tiene toda la película, que es lo que le pasa a los sobrevivientes y a sus generaciones posteriores, a hijos y a nietos, ¿no? Porque la marca que queda en la vida de las familias, imagínense en la vida de todos nosotros que escuchamos, los que son familiares de personas que han logrado sobrevivir y los que son receptores de historias familiares de muchos que no llegaron a sobrevivir, que son contados por los que sí están en vida. ¿Qué les pasa a estas personas? ¿No? Entonces, en un momento pienso, por un lado, esta sobreviviente que dice, cuento para que sigan contando, cuento para que sigan contando. Y entonces yo nos digo a todos, nos contaron para que sigamos contando, no importa la edad que tengas, nos contaron para que sigamos contando. No es solamente quedarnos en el horror de la historia del otro, nos contaron porque una vez que te cuentan, ya asumiste un compromiso. No podés dejar de saber y no podés dejar de contar. Y antes me conmovió mucho cuando decía no contaban por la vergüenza de no ser creídos y que solamente ante el juicio Eichmann se animaron a romper el silencio. No contaban por la vergüenza de no ser creídos, ¿no? Encima es como un doble holocausto, esta sensación de querer contar la tragedia y sentir que nadie les va a creer. Y hay una sobreviviente que dice una frase que está en la Biblia hebrea, que está en el Tanaj. Ella nos dice en un momento, ustedes son mis testigos. Y ustedes saben que esa frase está en el profeta Isaías, ¿no? Dios dice, ustedes sean mis testigos, buscan permanentemente la justicia y la paz y entonces yo seré vuestro Dios. Así dice el profeta. Fíjense, saquen a Dios y saquen a la fe. Una sobreviviente que nos dice, ustedes son mis testigos, y yo sigo escribiendo el versículo, y busquen la justicia, y busquen la paz. Entonces, yo y mi sobrevivencia habrán tenido sentido. A mí se me llenaron los ojos de lágrimas cuando la escuché decir esta frase, que quizás inconscientemente ya la tiene de aquel profeta, pero es, Dios es Dios cuando uno es testigo de su palabra en las acciones cotidianas en la tierra. Y un sobreviviente atravesó lo que atravesó si solo nosotros somos sus testigos. Si su palabra no cae en vano. Y a mí me conmovió muchísimo esto por parte de algunos de los que daban testimonio. Y por último, no quiero tomar mucho tiempo porque habría tanto para decir, pero es una película que habla de amor. ¿Se dieron cuenta? Helga, por ejemplo, conserva 2 camisas de su amor, Otto, su amor de Teresín, ¿no? Ustedes vieron cómo dobla esa camisa esa mujer de 90 años, cómo la dobla, es como lo ama a ese Otto. En algún lado, el amor y el recuerdo del amor las rescató. Así como Ana se enamora de Peter, ¿no? Se enamora de este chico que al principio no le parecía interesante, pero el encierro le permite ver ese mínimo gesto que la termina de conquistar, y ese cuerpo que empieza a crecer y esa sexualidad que empieza a florecer, y el amor ganó, y fue escrito, ¿no? Y después otra cosa que me conmueve es las mariposas en la casa de esta sobreviviente. Muchos de nosotros hemos leído el poema maravilloso Aquí no vuelan las mariposas en el gueto,
Y esta mujer sobrevive y cuelga mariposas en las cortinas de su casa. Para mí es un gesto de tanto amor, de amor a la vida, de amor a la esperanza, de aferrarse. Por último, quiero decir, esta historia cuenta las vidas paralelas que nunca se tocan. Y a nosotros no nos gusta hacer futurología porque la historia y la memoria no se cuentan con suposiciones. Si Ana Frank hubiera vivido, hubiera sido parecida a... No. Alguien va a decir, pero ella se murió y las otras no, vidas paralelas que nunca se tocan. ¿Saben una cosa? A mí me parece que estamos en una generación y en un momento de la historia del mundo que es tiempo de que nosotros tenemos que hacer que esto se toque. Estas historias tienen que tocarse, tienen que tener puntos de contacto. Las historias de los que sobrevivieron con los que no, y sobre todo encontrar en estas vidas paralelas de las sobrevivientes del genocidio del pueblo judío, de los Roma y Sinti, de los homosexuales durante la Shoah, de los testigos de Jehová, de los opositores políticos, hacer tocar estas vidas paralelas con otros genocidios, con otras tragedias humanas. Porque me parece que de esto es lo que está tratando de dejarnos un pensamiento la película. Vidas paralelas que deben en algún momento empezar a tocarse. Bueno, hasta acá quedo hasta que después podamos seguir conversando. ¿Está bien, Raúl? ¿Está bien? Sí, perfecto, perfecto. Ahora va a hablar Héctor. Quiero decirle a la gente que pueden poner sus preguntas en el chat y yo las voy a ir anotando y unificando y de a poco transfiriéndole a nuestros invitados. Así que Héctor, te escuchamos. Haciendo algunas reflexiones sobre la película, sobre Ana Frank y sobre algunas de las cosas que recorre la película. Primero quiero hacer dos comentarios que no tienen nada que ver con la película, o quizás vamos a ver que sí. Estamos compartiendo la pantalla con una persona que yo quiero mucho, que se llama Mónica Davidovich, que es sobreviviente, que integra nuestro comité de honor. Y yo quiero contarles que una de las experiencias que más recuerdan los guías del Centro Ana Frank, que pasan muchas experiencias interesantes, es haber ido a comer knishes a la casa de Mónica. Y probablemente sea una de las experiencias de transmisión más ricas, digamos, que es la que puede transmitir una sobreviviente a nuestros jóvenes. La segunda cosa que quería comentar es que hoy probablemente sea un día particularmente importante para el legado de Ana Frank. Este mediodía tuvimos una experiencia para mí altamente conmovedora, que es que junto con la Organización de Estados Iberoamericanos, que nuclea 23 países iberoamericanos, básicamente para la educación, la ciencia y la cultura, 23 ministerios de educación de todos los países, organizamos un encuentro de jóvenes, 2 jóvenes por país. Habían 18 países presentes, España, Portugal y 16 países centroamericanos, sudamericanos. 2 jóvenes por país hicieron el recorrido por la visita virtual de nuestro museo, y yo les quiero contar el final solamente. Quedó constituido como grupo fundador de la Red Iberoamericana de Jóvenes Ana Frank. Es decir, 75 años después de su muerte, convoca a jóvenes de 18 países a reflexionar sobre ella, pero básicamente a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los jóvenes en el mundo en el que les toca vivir, frente a otros jóvenes, frente a las realidades que viven en cada uno de sus países. En ese sentido, tomo una de las partes de la película que dice, bueno, Ana Frank se constituyó en un icono.
Así que vamos a recordar este 10 de julio como día en el que se constituyó una red iberoamericana de jóvenes convocadas por el legado de Ana Frank. La película tiene varios componentes. Helen Mirren lee párrafos del diario. Una adolescente recorre diferentes lugares significativos a la historia de Ana Frank. Está en Ámsterdam, está en Bergen-Belsen, y va señalando a lo largo de la película y de sus recorridos frases, textos, palabras que Ana Frank le inspira. Dice sueños, dice dolor, dice tristeza, dice esperanza, dice encuentro, dice abandono, dice guerra, dice mujer. Con palabras, esta adolescente en diferentes momentos de la película va poniendo todas las cosas que inspira el legado de Ana Frank. Por otro lado, hay otros testimonios de personas significativamente en más de un caso referidos al lugar que tuvo el arte en la capacidad de sobrevivir, así como en Ana fue la escritura, en otros casos fue el dibujo y fue la música. Tiene algunos referentes, historiadores, investigadores que introducen algunos temas para conceptualizar lo que fue el Holocausto desde alguna de esas miradas. Todos estos componentes interesantes tiene la película, que a mí me parece que es excelente, que es un documental profundo, interesante, sensible. Y quiero hacer referencia a algunos de los aspectos por los cuales yo creo que Ana Frank se convirtió en un ícono. Ícono también señala un historiador, ícono significó también cuando se quiere generar violencia. Hace poco, un año atrás, un equipo de fútbol italiano, la Roma, cuando quiso agredir a otro equipo italiano, distribuyó imágenes de Ana Frank que decían muerte. Es decir, la manera de denigrar a un equipo contrario en Italia fue utilizando la figura de Ana Frank y el deseo de muerte. La figura de Ana Frank tiene algunas particularidades que la convirtieron en ícono. En principio, no hay muchos diarios que se hayan encontrado escritos durante el periodo del Holocausto. Todos los testimonios escritos por sobrevivientes fueron escritos muchos años después. Casi todos no antes de 40, 45 años después de finalizada la guerra. Esto hizo que el diario de Ana Frank muere en el año 45 en Bergen-Belsen, en el mes de marzo. El diario se encuentra, quizás la anécdota ilustre, cuando los denuncian y llegan los nazis, tanto la policía alemana como la holandesa, a llevárselos, le piden a cada uno que tome una valija, una pequeña valija, para llevarse sus objetos de valor. Era la manera que tenían los nazis además de robar, ¿no? Es decir, conseguían así que se llevasen sus cosas de valor. Por supuesto, Ana Frank toma una valija pequeña y pone el diario, sus cuentos, sus fotos, algunas revistas, pone todo lo que era para ella valioso. Cuando un oficial nazi ve eso, le quita la valija, se la vacía y la utiliza él para llevar otros objetos. Esto significa que unas horas después, cuando una de las protectores
Mipgis entra al escondite, encuentra todo revuelto y en un sector apilado en el medio todas las cosas que habían sido vaciadas por Ana Frank. Esto hizo que Mipgis junte todo lo que había encontrado. Tenía, por supuesto, la esperanza, la expectativa de que Ana Frank iba a volver con vida y le iba a entregar todos sus escritos y sus cosas, cosa que no sucedió. De los 8 escondidos, solo Otto Frank sobrevivió. Otto Frank vuelve después de terminada la guerra, con mucha angustia. Los sobrevivientes buscaban a sus familiares. Los relatos son que iban a las estaciones de tren a preguntarle a las personas quién había visto a quién, para ver si había alguna manera de saber si estaban aún con vida, sus hijas o no, hasta que finalmente una persona reconoce haber estado en Bergen-Belsen y haber sabido de sus muertes, cosa que después la ratifica la información la Cruz Roja Internacional. Así que en ese momento Mipgis le entrega a Otto Frank el diario, le dice: este es tu legado, este es el legado de tu hija. Lee con mucha dificultad el diario. Podemos imaginarnos lo que significa para un padre leer el diario íntimo de una hija escrito entre sus 13 y 15 años, que fuera luego asesinada. Y allí encuentra que ella soñaba con ser periodista y escritora y publicar una novela que llamaría La casa de atrás. Es así que Otto Frank se siente presionado, de alguna manera presionado a publicar, y 2 años después, en 1947, publica el diario. 3.036 ejemplares en holandés. Luego se traduce al francés, al inglés, al japonés, pero el gran impacto que tiene la historia de Ana Frank y el diario es a través de una obra de teatro que se inaugura en Nueva York y que cerca de 2 millones de americanos ven. A partir de allí se produce una película y a partir de allí se multiplican las traducciones, hoy en más de 80 idiomas, y tiene un peso significativo para que en el día de hoy estemos todos nosotros hablando de esa historia, pero que en el día de hoy hayan estado 36 jóvenes de 18 países convocados por su legado. Durante muchos años, la historia de Ana Frank fue una de las pocas cosas que se podían leer desde el lado de las víctimas de la guerra. Es cierto que las personas no querían hablar de la guerra. Los sobrevivientes, casi, por supuesto, no como decisión compartida, pero muchos entendieron que había que dedicarse a vivir, evitar que los hijos sepan de los dolores padecidos, del horror, de alguna manera preservar a los hijos del horror. Y durante más de 40, 45 años no se encontraron testimonios de sobrevivientes, ni publicados, ni orales. Probablemente el juicio a Eichmann es el primer momento en el que algunos testimonios dan a la luz. Estamos hablando del año 1960, pero fue en 1980, con la película Shoah de Claude Lanzmann, que las historias en la boca de los sobrevivientes empiezan a aparecer con mucha más claridad. No obstante, muchos coincidimos que La lista de Schindler fue la película que puso masivamente presencia de sobrevivientes dando testimonio. Quiere decir que estamos hablando de fines de los 80, habían pasado muchos años. Paralelamente,
el relato del diálogo con muchos sobrevivientes, decían que sus nietos, sus nietas, empezaban a ser adolescentes y empezaron a contarles a los nietos y a las nietas lo que no le habían contado a sus hijos. Por un lado, la sensación era que estaban protegidos por el tiempo, por la generación, probablemente por las democracias. Los sentían más fuertes como para saber la historia, pero a la vez tenían miedo que la historia se pierda, y entonces empezaron a contarle a los nietos lo que muchos nietos nos cuentan que supieron de sus padres por boca de sus hijos, es decir, sus nietos les contaron las historias de sus padres que sus padres no les contaron. Y fue a partir de Spielberg que crea la Shoah Foundation, y es allí donde se registran 50.000 testimonios, que es como la experiencia más sistemática y masiva de toma de testimonios, aunque hubo algunas universidades que antes habían comenzado. Esto significa que durante muchos años Ana Frank fue casi como lo único que se podía leer de alguien que había contado qué pasaba durante la guerra y encerrada en la guerra. Otro componente la convierte en un ícono. El padre de Ana, Otto Frank, era un aficionado a la fotografía. Esto significa, y esto no es común en los sobrevivientes, que hay una cantidad de material fotográfico casi año a año de su vida. Es decir, hay una fotografía el día que ella nació, en el hospital, es decir, el 12 de junio de 1929. No era muy frecuente tener fotos en la cama con la madre el día de nacimiento. Y se ven fotos de cada año, al año, a los 2 años, cuando se mudan a Ámsterdam, cuando está en la escuela. Fotos no tradicionales, en ese momento las fotos eran más de pose. Otto Frank saca fotos muy frescas con sus amigas. Probablemente la historia de Ana Frank nos permite ver cómo la Shoah impacta sobre una persona, sobre una familia, y verla crecer año a año. Quienes visiten finalmente nuestro museo van a poder encontrar fotos cada año. Entonces, el único testimonio en el momento, durante muchos años no hubo otros testimonios, un fuerte componente fotográfico, la puso en un lugar sumamente relevante. Pero la pregunta es, ¿por qué hoy? Decías que el año pasado el diario se tradujo al idioma zulú. La pregunta es, ¿por qué alguien que lee zulú se siente interpelado por el diario de una chica judía escrita en 1943? Probablemente porque es una adolescente a la que le pasan las cosas que le pasan a los adolescentes. Se enamora, tiene miedo, se frustra, tiene su desarrollo sexual, tiene sueños, genera una fuerte identificación, es muy cercana. Por otro lado, en una de las experiencias más dolorosas a la que un sujeto puede estar expuesto, tiene una visión positiva del hombre, tiene una visión positiva de la humanidad, tiene una visión optimista de los jóvenes, tiene una fuerte valoración de los ideales. Esto hace que sea percibida, decía Silvina recién, como su diario como un acto de resistencia, y para nosotros, cuando hablamos desde nuestra perspectiva de pedagogía de la esperanza, hablamos de que ella no aceptó pasivamente la situación a la que fue expuesta como víctima. El diario es un acto en el que ella dice de alguna manera, no me silenciaron, no me callaron, no, mi vida no ha sido intrascendente. Esto genera una fuerte identificación, la sensación de trascendencia. Ella dice, espero no haber vivido inútilmente. Esto genera una fuerte identificación. Y en ese sentido, me parece que
que la película inteligentemente pone en la figura de esta adolescente de la misma edad de Ana Frank recorriendo sus lugares y señalando a qué cosas está inspirada, pone inteligentemente el correlato de lo que es la transmisión. Y un último comentario que me parece interesante, que plantea allí un historiador, tiene que ver con el concepto de la comparación. La comparación es un tema que siempre ha generado mucha tensión cuando se habla de la Shoah. La Shoah no puede compararse con nada, es única. Cuando hablamos de la Shoah hablamos de nunca más, pero para nosotros el concepto de nunca más nos obliga a reflexionar un poco más. ¿Nunca más qué? Si estamos hablando de nunca más solución final, o nunca más cámaras de gas, o nunca más hornos crematorios, o estamos hablando de nunca más asesinar por racismo, nunca más un desarrollo de una cultura del odio, nunca más identificar algunas personas de la sociedad como culpables de todos los males. En ese sentido, cuando inteligentemente instala la discusión tan fuerte en Europa sobre los refugiados, esa historia de los refugiados nos obliga a pensar que se están repitiendo las cosas. En el año 38 hubo una conferencia en Evian en el que 35 países discutían si iban o no a recibir refugiados judíos. Hitler los quiere matar, recibamos qué países reciben judíos. Uno a uno los países fueron diciendo que no podían recibir judíos. Argentina estaba presente. Gran Bretaña como hecho heroico aceptó recibir solamente 10.000 chicos judíos. Quiere decir que la conferencia de Evian es el dato que probablemente hubiera utilizado Hitler para decir yo no los quiero, pero ninguno de estos 35 países que dicen quererlos los quieren recibir. Quiere decir que hay una fuerte responsabilidad de los países democráticos que no actuaron a la altura de los acontecimientos y de alguna manera ayudó a que la solución final pueda desarrollarse. La pregunta sobre los refugiados era la misma que se había hecho en el año 38. ¿Estamos dispuestos a responder de forma humanista cuando hay personas expulsadas de sus países, donde sus países están sus vidas en riesgo? ¿Estamos dispuestos a tener una respuesta humanista o nuevamente tenemos respuestas de si hay suficientes lugares de trabajo, si van a poder adaptarse al país o si van a querer venir a poner una cultura diferente? Hoy los movimientos neonazis en Europa tenemos que entenderlos que son claramente la repetición de lo que pasó. Entonces, nunca más tenemos que pensarlos en términos de que nuevamente hay gérmenes neonazis que persiguen racialmente a otras minorías y en ese sentido nos convoca una gran responsabilidad para pensar nunca más, pero abrir un poco el concepto de nunca más para que ese nunca más nos haga reflexionar sobre las manifestaciones nuevas que el odio racial tienen en la humanidad. Bueno, eso quería hacer como breve introducción. Bueno, muchas gracias, Héctor. La verdad es que la película da para volver a verla, porque escuchando a Silvina, cómo detallaba estas pequeñas historias, las mariposas, la señora que colecciona ovejas, comentarios, hay que verlo con detenimiento. Yo puedo nombrar dos frases que me quedaron marcadas cuando la escuché. Una es un señor que dice que ellos lo subían en trenes de ganado durante 5 o 6 días viajando, haciendo sus necesidades encima, y cuando llegaban al campo eran como basura, y era fácil de ser desechados, porque el propio soldado alemán que lo veía como basura, y ellos mismos se sentían basura, y era fácil de ser desechado. Esa frase me impactó mucho. Otra frase que me impactó al final, cuando hablan de los miles o millones de chicos muertos, y dice que cuando uno asesina a un niño,
está asesinando todo el potencial que ese niño podía haber aportado al mundo. Esos 1 millón de chicos que murieron podrían haber sido grandes escritores, grandes científicos, el aporte que podrían haber hecho al mundo era enorme, y el salvajismo los cortó, les truncó la vida. Pero quiero preguntarles, yo mismo acabo de usar la palabra salvajismo, y los alemanes eran gente culta, ¿no? Eran gente con estudios. ¿Cómo gente con esta capacitación podía llegar tan bajo y pudo hacer lo que hizo? Silvina, como rabina, me interesa tu opinión. Sí, la película también lo marca, ¿no? La cultura no, la ilustración no orada la ética. La ilustración es ilustración. Ahora, cuando esta sociedad, a nosotros lo que nos preocupa de la alemanidad no son las cabezas del sistema de perpetración, sino es la aceptación de la sociedad. A mí me parece que es más fácil entender el salvajismo, como vos decís, que no es salvajismo, es una acción totalmente intelectualizada, programada y sistematizada, no es una acción fuera de los cánones normales. A nosotros lo que nos preocupa estudiar es cómo la sociedad toda, atravesada por una propaganda masiva, por un convencimiento masivo, adhiere a los principios de esta locura. Y cómo adhiere a que si hay una raza que es poderosa debe gobernar, como dice la película, sobre los vulnerables, que los vulnerables o los débiles deben desaparecer, ¿no? A mí me parece que la intelectualidad puede llevar a los seres humanos a hacer las mejores cosas como las peores cosas. Es como decía el director de la Casa Ana Frank de Holanda, somos nosotros mismos, como humanidad, la que hizo esto. Por eso las historias del horror, a nosotros no nos basta con que nos espanten efectivamente en el horror que nos cuentan los sobrevivientes, sino podemos hacer el análisis para el cual me parece que estamos todos convocados acá, un análisis de cómo son los procesos, porque como decimos siempre, y los guías lo explican también, la solución final no fue la primera opción del nazismo. La solución final fue un proceso de haber dado cuenta de que si los países no aceptaban a los judíos que la Alemania no quería, y si los sistemas de encierro, vejación, humillación, persecución no eran suficientes, digamos, y la sociedad se fue acostumbrando a esto y naturalizando la humillación pública. Pero la solución final llega cuando hay todo un contexto que lo permite. Entonces, son los jerarcas nazis, es todo el aparato del sistema represivo nazi, pero también es toda una sociedad que aceptó, casi te diría con cierta naturalidad, esto que estaba pasando. A veces por miedo, a veces por adhesión, no sé, tenemos que verlo un poco más. No sé si Héctor querés agregar algo más al respecto. Sí, yo diría que una respuesta interesante es volver a leer los 11 puntos, los 11 principios de Goebbels de la propaganda nazi. Es una lectura que nadie debe perder también para entender el hoy y ahora del mundo. Él decía, tenía ideas muy claras. Él decía, la propaganda debe encontrar un enemigo único. Ese enemigo debe ser fuertemente demonizado. A las personas, hay que dirigirse a las personas simples. Las personas simples hay que ir con slogans contundentes y repetitivos. Y ese sistema de propaganda entra. La construcción de la Shoah es una construcción lenta, prolija, planificada minuciosamente, y ha generado escuela. Para nosotros es un tema aprender qué es lo que el nazismo le enseñó a diferentes regímenes autoritarios, dictatoriales en el mundo. Si leemos los principios de Goebbels, nos vamos a sorprender de cómo se construye odio hoy en el mundo, en nuestro país. Es decir, vamos a entender las claves de la construcción de odio. Y la construcción de odio es un sistema de manipulación política. Es mucho más fácil construir y demonizar a un enemigo
volverlo responsable de todo lo que nos sucede cada día en el mundo, y en esa demonización se construye poder político. En ese sentido es un riesgo ver cuánto han aprendido, digamos, los gurúes del marketing político de Goebbels. Entonces vamos a entender cómo la Shoah fue posible. Bueno, gracias Héctor. Vamos a darle la palabra a Romina, que nos cuente su opinión. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y gracias por convocarme. Lo primero que yo quiero decir es que la película, directamente dicho por las directoras, está dirigida a adolescentes. Y esto lo vemos a partir del uso del hashtag que utilizan. Cuando la protagonista está sacando las fotos y va recorriendo los diferentes lugares, las sube a sus redes con los hashtags, esas oraciones cortitas, ¿sí? Para que todos puedan verlos. De esa manera es como que ella intenta establecer un diálogo para intentar entender o conocer un poco más a Ana Frank. Lo otro que también me parece relevante es cómo en la película nosotros conocemos a Ana Frank. La conocemos directamente desde su propia voz. Ella nos cuenta quién es. Y también le dan la voz a los sobrevivientes para que cuenten quiénes son cada uno y qué estaban haciendo, cómo vivieron el Holocausto, el antes, el durante y el después, es lo que recién hablaban, ¿sí? No es solamente la solución final, es qué les pasaba cuando llegaban a los campos, qué les pasaba en ese lugar, como dice Sara, creo que es una sobreviviente, la que dice, recordar una receta de cocina o una canción ya te hacía resistir, ya te hacía sentirte viva. Y en el después de la Shoah, como ellos dicen, que ellos terminaron ganando, porque hoy pueden tener hijos, nietos, y también ese miedo al principio de hablar, porque como bien dijo Héctor, al principio los sobrevivientes no hablaban, estaban callados, y luego con sus hijos menos hablaban, porque, y también el cargo de conciencia que era para los hijos, más que cargo de conciencia, el peso que era para los hijos ser hijo de un sobreviviente, porque muchas veces no se animaban a preguntar, porque no querían volver a ese dolor, y la importancia de los nietos, que son ellos los que empiezan a preguntar y a hacer sacar el tema y a hablar, transmitir y el que tienen que contar. Y otra cosa que también me parece interesante de la película es como a partir de imágenes, videos, documentos, la palabra de los historiadores, también se le da esa categoría de documental, que es muy importante. Por último, la película me parece que también trae al presente la historia y el antisemitismo que se vive hoy por hoy, el rebrote de antisemitismo que se vive, y en el cual las redes sociales cumplen un papel fundamental en este negacionismo y antisemitismo. Y también pensar que esta película se estrenó en el 2019 y nosotros estamos hablando ahora, porque hace una semana Netflix la estrenó. Entonces también el papel que tienen las plataformas e internet en divulgar el conocimiento, ¿sí? Tanto del ocio, como es una película, o mensajes, el discurso antisemita, la fuerza que está teniendo, ¿sí? Y que también vuelva a ser forma parte del nuevo antisemitismo moderno. Eso era lo que yo quería decir en líneas generales. Bueno, muchas gracias Romina. Victoria Penas es la directora de los guías del Centro Ana Frank. Victoria, ¿cuál es tu opinión? Tenés que desmutearte, por favor. Gracias. La juventud no es garantía de saber usar la tecnología, como verán. A ver, escuchando un poco todo lo que se dijo y tratando de no hablar tanto de la película porque me parece que ya se dijo lo suficiente, sí me pasa algo, y un poco para darle pie a lo que yo siento que es mi conexión con estas temáticas, me parece que algo que muestra el testimonio de Ana Frank y algo que muestra también el trabajo que hacemos en el museo partiendo de ese testimonio, tiene que ver con la voz de los jóvenes, tiene que ver con el poder que se puede construir o que se puede habilitar dándoles voz, escuchándolos, escuchando lo que tienen para decir. Nosotros trabajamos muchísimo en el museo con el concepto de educación de pares y hablamos muchísimo de la importancia de ser jóvenes quienes relatan el testimonio de una joven a otros jóvenes. Yo trabajo con un hermoso equipo de guías voluntarios en el museo. Tuve la oportunidad, empecé como voluntaria en su momento, y más allá de haber adquirido otras responsabilidades, eventualmente, vos ya las mencionaste, Raúl, yo coordino el equipo de guías ahora,
me siento todavía en ese rol de voluntaria y el mismo trabajo que hacemos en el museo permanentemente reproduce ese amor por lo que estamos haciendo y por lo valioso que es, incluso en los tiempos, o más aún en los tiempos que corren ahora. Me parece que es importante hablar de estas cosas, transmitir estos mensajes. Creo que el documental, como cualquier otro disparador que nos permita hablar de esto, podemos ser críticos o podemos validar lo que se diga en este documental. En el caso del documental puntual, me parece sumamente una excusa, por así decirlo, un disparador para hablar del tema, que es algo sumamente necesario. Y tal vez algo que me parece muy lindo, pensando en los sobrevivientes, pensando en que está Mónica acá, que me enteré cuando lo dijo Héctor, que me pone muy contenta, Mónica Davidovich, hay algo muy valioso para mí cuando escucho a los sobrevivientes y cuando los jóvenes en el museo los escuchamos, que es que ellos siempre nos agradecen por escucharlos. Y la verdad es que nosotros como jóvenes les agradecemos por hablar. Me parece muy triste que tengan que agradecer porque alguien los escuche, porque significa que por mucho tiempo no pasó. Pero me parece interesante que nosotros podamos agradecerles a ellos y devolverles esas palabras para que sepan lo valioso que es lo que hacen. Creo que el testimonio de Ana Frank, más allá de no ser un testimonio presencial o ser alguien a quien podamos escuchar hoy con vida, nos deja un montón de mensajes muy importantes, pero sobre todo me quedo con eso, con la importancia de darles la palabra a los jóvenes y de entender que muchas veces cuando no tienen espacios para hablar es justamente porque nadie se los brinda, no porque no tengan nada para decir o nada para opinar. Estoy con una de las guías de las voluntarias, con Victoria Tocaya, y una persona sumamente especial que le agradezco que se haya sumado, y también ella y todos los jóvenes que son guías del museo representan esto con creces, y representan que nosotros como jóvenes tenemos un montón de cosas para decir, un montón de cosas para hacer, y que cuando encontramos esos espacios, el Centro Ana Frank, para mí en lo personal, y creo que para todos los voluntarios, es un espacio de este estilo. Cuando encontramos esos espacios, se despliega un potencial y unas ganas y un amor por lo que hacemos, que es, finalmente nos están escuchando y nos están dando el lugar para opinar. Así que tal vez el mensaje también para mí es ese, ¿no? Y siento que me interesa hablarle a los jóvenes en general, y decir que está buenísimo que nos escuchen, que tenemos un montón de cosas para decir, y que cuando nos sentimos escuchados, nos sentimos parte, y sabemos o tomamos conciencia de todo lo que podemos hacer para mejorar la realidad en la que vivimos. Así que eso de mi parte, gracias. Muchas gracias, Victoria. Ahora, siguiendo con lo que dijiste, le vamos a dar la palabra a Victoria Casas, es una de las jóvenes guías voluntarias del museo. Y lo que te quiero preguntar, Victoria, es por qué una persona joven de 19 años dedica parte de su tiempo a este tema. Seguramente tus amigos pensarán que estás loca, que esto es algo del pasado, que no tiene sentido, que hay que mirar para el futuro. Preferirán ir a tomar una cerveza mientras vos dedicas tu tiempo a esto. Entonces quiero preguntarte, a nivel personal, ¿por qué lo haces? Y segundo, ¿por qué es importante que la juventud conozca esta historia? Bueno, hola a todos, mi nombre es Victoria, yo soy, como dijeron, guía voluntaria en el museo. Y cuando pienso en qué es ser para mí un guía voluntario, lo divido en principalmente dos cosas que me da el centro a mí. La primera es una gran responsabilidad, ¿sí? Porque día a día al museo vienen un montón de alumnos, un montón de particulares que quieren conocer la historia, saber más sobre Ana Frank, y yo tengo la responsabilidad de que cuando vengan no se vayan sin nada. Tengo que dejarles un mensaje, una chispa de al menos de querer saber más, de cuál es mi posición dentro de la sociedad, ¿sí? Es esa responsabilidad de no vienen y se van, no es que entran y salen, sino de que sea un paso por el museo. Y esto lo veo también porque yo he ido a muchos colegios y me sorprende que hay veces que no saben lo que sucedió. Hay muchos colegios que lo trabajan profundamente en clase, y hay muchos que no saben lo que sucedió. Entonces, es una doble responsabilidad. Y segundo, es que a mí me da cierta importancia. Yo lo considero muy importante en mi vida, pero me da a mí importancia porque creo que es muy difícil no querer hacer algo hoy en día, viendo toda la violencia, el odio, la discriminación en las calles. En pandemia, en cuarentena, lo podemos ver igual en las redes sociales, en las noticias. Hubo una moda en Instagram donde vos podías, por ejemplo, cambiar el nombre a un amigo, y las cosas no eran amigables, ¿sí? Eran cosas muy discriminatorias, muy racistas, y estas cosas suceden hoy en día en el día a día. Entonces es muy difícil no querer hacer algo. Y yo creo que, viéndolo más hoy en día,
es muy difícil que siendo joven poder hacer algo, ¿sí? Y muchas veces nos dicen que los jóvenes nos llenan la cabeza, que nos dicen son el futuro, ustedes van a hacer todo mejor, no van a cometer los mismos errores, pero también somos el presente. Entonces, tenemos que tener un rol activo hoy. Y yo siendo guía, tengo un rol activo en la sociedad. Puedo hacer algo para cambiar mi presente, para cambiar mi futuro. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Como que somos el futuro, completamente de acuerdo, pero somos el presente. Nos tienen que dar esos espacios para que nosotros también nos podamos formar hoy, para poder ser también los que seamos en el futuro. Hay una frase que a mí me encanta, que siempre me relaciona mucho con el centro, es: más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Está bien, muchos amigos que claramente cuando yo estoy en el museo se están tomando una birra, están paseando, están saliendo con otros amigos, pero yo no quiero maldecir a la oscuridad. Yo quiero encender una vela, quiero ser el cambio, quiero poder hacer algo hoy para que mi futuro sea mejor. Y yo creo que los jóvenes tenemos ese rol, el de hoy en día podemos hacer algo, no es que tenemos que esperar a ser más grandes para poder cambiar, hoy podemos hacer algo. Simplemente eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. La verdad que es emocionante escucharte. Bueno, le voy a pedir, hablando de... A ver si le puedo dar el audio. Hablando de juventud y Shoah. No le puedo dar el audio. Perdón. Bueno, no puedo. De que está Alejandra Tolcachir, que es la directora de Marcha por la Vida. Y es una iniciativa que lleva a miles de jóvenes a conocer la historia. Alejandra, si querés decir algo, te escuchamos. Hola, sí, Raúl, muchas gracias por dar la posibilidad. La verdad que muy bueno la propuesta de poder trabajar sobre la película. Un placer, digamos, escuchar nuevamente a Héctor y a Silvina, que fueron mis coordinadores y mis directores en la primera Marcha por la Vida que se hizo acá en Argentina, así que para mí es muy emotivo el estar juntos compartiendo este espacio. La verdad pregunta, Alejandra, es ¿por qué es importante que los jóvenes conozcan esta historia y cómo lo hacen ustedes desde su espacio? Mira, cuando yo ayer miraba la película y la protagonista entra en Bergen-Belsen y empieza a recorrer y saca su teléfono y sube una foto con el hashtag, es lo que hacen nuestros jóvenes. Es exactamente lo que nosotros hacemos a través de poder crear un vínculo directo, una aproximación de ellos hacia lo que es la temática de la Shoah. Nuestros jóvenes viajan a Polonia, recorren, tienen sus mismas impresiones, muchos se acercan por primera vez a la temática, y también, digamos, los interpela el poder estar en esos campos, el poder estar frente a los memoriales, el ver las historias, el conectarse con los sobrevivientes, y la verdad que la película refleja exactamente lo que hacemos en el programa nosotros con nuestros jóvenes cuando viajamos a Auschwitz, a Birkenau, a Treblinka, a lo que fue el gueto de Varsovia, a conocer, digamos, cómo fue la Shoah, pero también cómo fue la vida judía previa a la Shoah. ¿Y los jóvenes cómo responden a esto? ¿Lo hacen como un viaje turístico o entienden la historia y lo internalizan y se vuelven embajadores luego en sus comunidades? La verdad que cada joven que realiza el programa, o cada adulto, cada persona que viaja a Marcha, es un antes y un después. Y es un testigo, como dice Elie Wiesel, es un testigo. O sea, todo aquel que estuvo en los lugares en los que recorrió se transforma en un testigo para poder transmitir y para poder contar la historia. O sea, ninguno de nosotros puede quedar ajeno a conocer la historia y no poder transmitirla. Y es lo digamos, que contaba Héctor, lo que contaba Silvina, lo que decía Romina, lo que decían todos ustedes recién, digamos, no podemos no contar y no podemos no relatar. No es un viaje turístico, de ninguna manera, es un viaje educativo, es un viaje que interpela, es un viaje que nos cuestiona hacia qué fue capaz el ser humano de hacer. Digamos, no fueron monstruos, no fue algo de otro planeta, fue algo que hizo el ser humano a otro ser humano. Y por eso tenemos que generar conciencia y
y seguir transmitiendo, digamos, el antisemitismo sigue, la discriminación son hechos que conocemos hoy en día y son valores que tenemos que aprender, tenemos que transmitir y tenemos que no ser indiferentes. El gran cartel que se ve en la película, digamos, con esa placa que dice indiferencia, es lo que permitió que haya una Shoah y es lo que permite que hoy en día siga habiendo persecuciones y siga habiendo discriminación. Digamos, todo aquel que no quedó como indiferente fue de que de alguna manera ayudó, rescató, fue un justo y arriesgó su propia vida. Por eso, digamos, nosotros no queremos que nuestros jóvenes sean indiferentes a lo que nos comparte y lo que nos pasa en lo cotidiano. Bueno, muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien del público? Sergio Sus quería comentar algo. ¿Qué querías comentar, Sergio? ¿Estás ahí? Bueno, sí. ¿Me escuchan bien? Muchísimas gracias por todo, por esta invitación, por este tomar conciencia y refrescar en la memoria la historia de Ana. Yo le estaba comentando a Raúl que mi cuñada fue desaparecida en el proceso y que con mis suegros hemos ido a colegios a hablar sobre este tema y lo increíble que es ver la cara de los chicos, porque yo al menos no me doy cuenta que estoy creciendo y que pasan los años y que hay gente que no tiene idea de lo que pasó. Y esto a 60 años, 70 años, no se debe perder. Tenemos la suerte de que todavía tenemos vivos a aquellos sobrevivientes. En la película me llamó muchísimo la atención la señora que se casó con un católico y tuvo hijos que los mandó a colegios católicos para que no sepan que ella era judía. O sea, como aquel japonés que nunca se enteró que la guerra había terminado y seguía en su trinchera. Esto no tiene que pasar. O sea, lo que pasa es que, bueno, con todo esto, el resurgimiento del nazismo y otra de las cosas que me llamó la atención que le comentaba a Raúl, es cómo puede ser que tanta gente aceptó, o sea, cuando Hitler dice tenemos que hacer esto, cómo tanta gente aceptó que vamos a matar gente. O sea, la idea es que esto siga más allá de todo consenso en cuanto a que los jóvenes tienen que estar judíos y no judíos, como aquel hijo del oficial alemán, que siempre el padre fue un héroe para él, hasta que empezó a ver que en las Olimpiadas del 74 mataban judíos, y ¿qué está pasando? Bueno, ahora es judío, se había separado de los padres, se había ido a Israel, y está dando charlas en todo el mundo de lo que fue ser hijo de un alemán, ¿no? Como en la película que se ve a este nieto que se sienta en el museo siendo nieto de un alemán. Y sobre todo, que me llamó mucho la atención, yo nunca lo había visto, cuando traen al campo de concentración a todos los que no eran judíos para decirles, miren, ustedes qué ayudaron a hacer, ¿no? Con su silencio, con su no me importa. Entonces, bueno, nuevamente el agradecimiento. Sí me gustaría ser parte de este proyecto. Me encanta, yo además de ser director de cine fui siempre animador de fiestas y el contacto con el público, por eso acompañaba a mis suegros en estas charlas, a mi mujer, para abrirle los ojos al mundo, digamos, de que esto no tiene que volver a pasar. Y bueno, estoy a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, para ir terminando, yo la verdad que siento varias sensaciones distintas acá. Una es lo que sobrevoló, que es la indiferencia del mundo, como dice el tango. Uno, ¿no? Los vecinos, la sociedad, los países, los gobiernos, la iglesia, las empresas que colaboraron con los nazis, no fueron solo ellos. Lo dijo bien Silvino, lo dijo Héctor. Fue toda una sociedad que miró para otro lado y algunos ganaron también con esto o apoyaban esto. Ahora,
quiero pedirles a cada uno una reflexión final, y como en un rato empieza Shabbat, le voy a pedir a Silvina que termine, y le voy a hacer una pregunta muy difícil, que es, ¿dónde estaba Dios? Hubo incluso rabinos ortodoxos muy importantes que dijeron que esto fue una especie de castigo divino a los judíos por haberse alejado de las fuentes, lo cual a mí me parece una barbaridad que un rabino diga algo así. Pero bueno, la pregunta es esa, Silvina, para el final. ¿Dónde estaba Dios? Te dejo pensarlo porque sé que es muy difícil. Así que bueno, Héctor, tu comentario final, por favor. Quizás poner el acento en que así como Ana Frank estuvo escondida, hubo 28.000 judíos escondidos en Ámsterdam. Esto significa que hubo por lo menos 28.000 familias que escondieron. Un par de años atrás nosotros invitamos a un compañero de escuela de Ana Frank, Albert Gómez, que nos contó de que estuvo escondido y sobrevivió escondido, que el primer año y medio escondido estuvo en la casa de su maestra de escuela, por supuesto no judía, pero que después estuvo en 12 lugares distintos. Por supuesto, nuestros guías lo preguntaban cómo encontró 12 lugares distintos, y él tuvo una frase que le dejó una huella a todos nuestros guías, y la repiten, ¿no? Hay mucha gente buena alrededor, hay que saber encontrarla. Y en ese sentido, para nosotros, el desafío del Museo Ana Frank es construir esperanza, es poner en valor la dignidad y la resistencia, que la hubo y mucha, y poder tener la valentía de ser críticos, porque hacer un museo para explicar que los nazis fueron malos es un poco escaso. Yo creo que tenemos que tener la valentía de reflexionar ¿qué hicieron los buenos? ¿Se hicieron lo suficiente? ¿Dónde estaban los buenos que no hicieron lo suficiente? Tenemos que estar dispuestos a revisar por qué el peso del lobby judío en los Estados Unidos no se puso en juego para que dejen entrar judíos refugiados, perseguidos por el nazismo. Y el barco San Luis es un ejemplo de que los Estados Unidos lo mandaron de vuelta. En ese sentido, tenemos que tener la valentía de abrir nuestros cuestionamientos, salir de la dicotomía bueno-malo, nazis malos, que por supuesto lo han sido, pero es un poco pobre dedicar la memoria a decir cuán malos fueron los nazis. Hay muchos que tenemos que preguntarles por qué no estuvieron a la altura y habilitaron lo que habilitaron. Si asumimos esas preguntas con valentía, probablemente honremos mejor la memoria y hagamos una educación más crítica y más sólida. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias por todo lo que hacen en el centro, la verdad. Es muy importante que esta historia no se olvide. Y como dijimos la semana pasada, no olvidar, memoria, para que no se repita. Pronto es un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. No hay que olvidar, porque si olvidamos, las historias se repiten. Romina, tu palabra final, por favor. Bien, a ver, yo tengo dos comentarios para hacer. Uno, ¿qué pasaba con el mundo ante estas atrocidades? La historia del Holocausto fue cambiando. Al principio, como bien decían, se estudiaba lo que eran las cámaras de gas, la rebelión del gueto de Varsovia, después se le dio la voz a los sobrevivientes, y después también empezó a estudiar, bueno, qué hacían los perpetuadores, qué hacían los perpetuados, todas las víctimas, y también qué pasaba en el mundo, porque el mundo sabía lo que estaba pasando, es lo que recién decía Héctor Shalom, no era que no se sabía. Entonces, ¿por qué actuaron de esa manera? Eso que me parece dejar en claro que se sabía. Quizás no la gran magnitud de dimensiones, pero no se puede decir que no se sabía o que los países eran totalmente ajenos a lo que estaba pasando. Y la segunda comentario que quiero hacer, que es más personal, es que por suerte estuve con varios sobrevivientes y entre una de ellas Mónica Davidovich, y también me terminó agradeciendo después de que escuchamos este testimonio en Morey Morim, y la verdad que a partir de eso y muchas cosas más, es que surge este proyecto Voces, que es darle la voz a todos, escuchar a todos, porque cada uno tiene un mensaje para darnos.
tiene algo para decirnos y nosotros aprendemos de ellos. Entonces hay que escuchar, hay que hablar de Shoah, no tiene que ser un tema, no se habla más, hay que traerlo a la actualidad. Y por eso también hay que educar a los adolescentes, hay que enseñarles, porque no hay que dar por sabido que todo el mundo sabe de Shoah, ni adolescente ni persona mayor. Está bueno cuando se dan estos debates y estas charlas para traer hoy en día lo que está pasando, porque el antisemitismo está, y el negacionismo de la Shoah está. Eso. Gracias, Romina. Le vamos a Gracias. pedir a una de las personas más nombradas de hoy, que se ve que es una gran cocinera también, Mónica Davidovich, que nos diga su opinión. Gracias, Mónica. Bueno, fue un placer participar de este debate. Un nivel fantástico, reflexiones increíbles, y lo que yo agregaría es que, escuchando a todos los sobrevivientes que participaron en la película, había una cantidad de elementos que en todos se repetía. Que no odian a los nazis, por ejemplo, que, y esto lo agrego yo, la mayoría de los sobrevivientes fueron resilientes. Hubieron casos extremos que se suicidaron, hubo gente que no pudo recuperarse, pero la gran mayoría siguió adelante, siguió viviendo, fue resiliente, formó familias, vivieron. Y por otro lado, porque me fui anotando mientras, que todos daban testimonios para el nunca más, para que nunca más estas cosas sucedieran, y generalmente todos los sobrevivientes lo hacen extensivo a todo aquel que sufre, a todo aquel que está perseguido. Todos en contra del negacionismo, o sea, estamos viviendo una época realmente muy difícil, los negacionistas son muchos, los medios que utilizan para negar la Shoah son muy diversos, y creo que desde la voz de los sobrevivientes, replicada en jóvenes maravillosos como los que tiene el centro, son la respuesta a esos negacionistas. Por otro lado, en general, los sobrevivientes hoy, luego realmente de un proceso, tienen claro, y acá quiero corregir cuando se dice alemanes, alemán no es sinónimo de nazi. Y cuando decimos nazis, son nazis, pero son los que fueron, no sus hijos, no su descendencia, si no lo es. Y debemos dar lugar a todos los familiares de nazis que realmente también vivieron situaciones muy difíciles, asumiendo lo que sus familiares, sus padres, sus abuelos habían hecho, darles lugar para que puedan manifestarse y puedan junto con nosotros ser protectores de la sociedad, protectores del mundo frente a los nazis, llamémoslo. Bueno, eso. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos por nombrarme, realmente. Un orgullo tenerte acá, y queremos ir a comer los knishes. Con mucho todas las 300 personas que estaban acá a comer los knishes. Victoria, apenas tu opinión final, Victoria. Estás muteada de nuevo.
siempre voy a hacer lo mismo. Después de todo lo que se dijo, no tengo demasiado que agregar, no quiero ser redundante, pero sí agradecer estos espacios permanentemente. Se dijo mucho durante el encuentro y me parece que es clave la importancia de hablar. De vuelta, tal vez retomando desde el lado de los jóvenes, creo que nuestra generación está entendiendo la importancia de hablar y de tomar responsabilidades, como decía Vicky, mi compañera guía hace un ratito, que me pareció algo hermoso. Tenemos una responsabilidad enorme y asumirla es parte de un compromiso que tenemos que tomar todos. Y es una tarea muy, muy noble y muy disfrutable cuando uno se compromete y la realiza con entusiasmo. Y la devolución de quienes reciben esa tarea también es muy linda, y eso es el motor también que nos invita a seguir transmitiendo, a seguir conmemorando, a seguir recordando, para que ese nunca más del que hablamos, que comparto con esta idea de que sea lo más amplio posible y que abarque todo tipo de violencia y que repudiemos todo tipo de violencia, sea real, que no se repita, y todos tenemos que ver y somos parte de evitar que estas cosas se repitan. Así que agradecer el espacio y en lo personal lo disfruté mucho. Bueno, muchas gracias, Victoria, por tus palabras y sobre todo por tu pasión. Se nota la pasión que le pones a esto, lo haces con amor, no es solo un trabajo, es algo que lo haces de corazón y se nota. Te agradezco mucho. Bueno, ahora quiero escuchar a Victoria Casas, nuestra joven de hoy, que nos hizo emocionar. Adhiero a lo que dijo Vicky. Creo que estos espacios son necesarios y son muy importantes, y hay que entender la importancia que tienen de poder poner en mesa. No es algo que ya quedó en el pasado, hay que poner en mesa y siempre discutirlo, charlarlo, obvio que con respeto, pero siempre poder hablarlo me parece que es lo más importante. Creo que no tengo nada más para decir. Muchas gracias, Victoria. La verdad que verte a vos nos da optimismo, esperanza, sentir que hay una parte de la juventud que está pensando en tener un mundo mejor y aprender de los errores del pasado para que no se vuelvan a repetir los mismos. Y que una persona joven pueda mirar más allá de su pequeño mundo y de su mundito cercano, ver más allá del mundo y entender que esto es importante y dedique su tiempo, que es algo muy valioso, dedicar tiempo, realmente nos emociona y realmente es espectacular, así que te agradezco mucho. Bueno, le dimos mucho tiempo a Silvina para pensar la respuesta, que es ¿dónde estaba Dios? ¿Y qué enseñanza nos deja toda esta historia para construir el nuevo mundo que tenemos que construir, la nueva normalidad que vendrá luego de esta pandemia que algún día terminará? ¿Qué enseñanza nos deja y dónde estaba Dios? Bueno, gracias por pensar que yo tengo alguna respuesta, simplemente porque estudié la carrera de rabinato, pero cualquier persona que haga esa pregunta, ¿dónde estaba Dios?, transforma a Dios en sustancia, en una sustancia que está o que no está. Y la fe va más allá de ese existente que llamamos Dios, que es simplemente el relato que los que creemos tenemos de eso que se dice Dios. No sé si soy claro. Cuando hay alguna persona que nos culpa a los humanos por la Shoah porque no cumplimos los preceptos y Dios nos abandonó, nos está manipulando. Está insultando nuestra inteligencia. La fe, si tiene alguna función en el nivel de lo humano, es sostenernos ante momentos de dificultad. A algunos la fe les sirvió muchísimo para poder sostenerse en el medio del horror y para poder salir. A otros esa fe llamada Dios no les sirvió y se apartaron de ella. Otros la recuperaron con el tiempo. Pero decir que Dios está o no está es una manipulación del concepto de lo divino que nosotros como humanos no nos merecemos, en cualquier religión. Para la tradición judía, Dios no es una sustancia, no está o deja de estar, no enferma, no cura. Discúlpenme si alguno piensa otra cosa. Y los rabinos no tenemos mayor palabra que otra persona para hablar de fe, de espiritualidad, de conciencia de lo divino. Es la experiencia que cada uno tiene de esa dimensión que llamamos Dios,
que hace que nos sostenga o no en momentos de dificultad y también en momentos de celebración. Así que yo esa pregunta no la puedo responder. La pregunta es, como lo hizo acá una compañera en el chat, ¿dónde estaban los seres humanos en ese momento? Y ahí me parece que yo quiero dejar un mensaje también, y tiene que ver con que muchas veces cuando hablamos de la Shoah, el pueblo judío está muy compenetrado con esto que nos pasó de nuestra historia, pero yo acá en este chat maravilloso que veo gente que quiere un montón desde mi más tierna adolescencia, acá hay maestras, hay directoras de escuela que están presenciando este momento, gente que queremos mucho. El 95% de los guías del Centro Ana Frank no son judíos. Entonces yo quiero dejar este mensaje también. Cuando la tragedia humana, cuando la Shoah como otros genocidios hablan de la condición humana y su devaluación, hablan de lo que llegó a ser el ser humano. Entonces, cuando es patrimonio de la humanidad y convoca humanos que se hacen cargo de estas historias, las hacen memorias y las transforman en acciones comprometidas en su presente, entonces todo esto habrá tenido, no sé si la palabra es cierto sentido, pero lo que nos dejan los sobrevivientes va a tener entidad, que es acciones comprometidas para que ningún destello de ningún principio, de ningún proceso denigratorio llegue a mayores. Porque como decimos siempre, la primera vez que le rasuraron la barba a una persona judía en Varsovia del 39, algún caminante debe haber sentido horror, debe haber sentido miedo, debe haber sentido angustia. Pero cuando lo ves todos los días y no haces nada, entonces la apuesta aumenta. Y la solución final fue el último paso de un montón de pequeños pasos que la gente calló. Cuando no dejemos de callarnos, cuando la tragedia humana no sea solamente perteneciente al colectivo que está siendo atacado, sino sea patrimonio de la humanidad honesta y honrada que quiere defender la dignidad de la vida, entonces todo esto habrá tenido sentido. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. Tus palabras son enormemente profundas y nos quedan resonando. Y para terminar, te había pedido que, empezando el Shabbat, que nos digas qué tenemos que aprender de esto y cómo tenemos que enfocar nuestras vidas. A lo que me refiero no a la vida personal de cada uno, sino a cuando hablamos de indiferencia. Seguramente nosotros también somos indiferentes de muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor, en el mundo, en nuestra sociedad y en nuestro propio barrio e inclusive en nuestra propia familia. ¿Qué tenemos que aprender de esto y tu cierre para empezar el Shabbat? Bueno, para todos aquellos que son judíos que están acá y para los que no lo son, para la tradición judía, dentro de un ratito cuando se hace de noche comienza el día del sábado, el día del Shabbat. Es un día en donde uno hace un alto en la semana que pasó, y si bien nosotros estamos viviendo monotonía de pandemia y de aislamiento y pareciera que todos los días son iguales, el Shabbat lo que nos pide es que evaluemos lo que hemos hecho durante la semana que pasó. Porque sí, las personas tenemos esa capacidad de poder revisar nuestras acciones y reparar aquello que hicimos mal y aquello en donde no hicimos nada. Y a mí me parece que hacer daño y no hacer nada son cosas que nosotros tenemos que revisar todas las semanas, porque de nuestro compromiso con los que lo necesitan en cualquier orden, ahí será la diferencia. Yo desde el corazón les digo a todos, Shabbat Shalom, que tengan un Shabbat de paz. Y para aquellos que son cristianos, que sé que hay muchos acá también, que tengan un domingo en paz, y que para todas las tradiciones, y no importa si tenemos fe o no tenemos fe, que tengamos paz. Y la paz tendrá que ver con la paz de nuestra conciencia de estar haciendo todo lo que podemos para construir este mundo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Fue una tarde muy enriquecedora. Héctor, Silvina, Romina, Victoria Casas, Alejandra Tolcachir, Sergio Sus, bueno, todos los que participaron a través del chat. Solo el hecho que hayan dedicado una tarde para hablar de este tema
habla muy bien de todos ustedes, no de los que hablaron, de todos los que participaron, porque podrían haber estado viendo el programa de Jorge Rial, una novela o Netflix, y sin embargo dedicaron un espacio de su vida, un tiempo de su vida que es lo más valioso que tenemos para hablar de este tema tan difícil. O sea, todas las personas que están acá son gente admirable y respetable, y tenemos que llevar este mensaje para todos. El video lo vamos a estar compartiendo en el grupo Personalidades Judías de todos los tiempos, y en otros lados a través de YouTube, para que lo circulemos, para que más gente lo pueda ver, y el Centro Ana Frank también lo pueda difundir, y el Proyecto Voces también lo pueda difundir. Los felicito por el gran trabajo que hacen, el centro, en el Proyecto Voces, en Marcha por la Vida. El trabajo es impecable, y no bajen los brazos, sigan adelante y seguimos comunicados. Gracias a todos por acompañarnos. Shabbat Shalom, y que tengan todos un hermoso fin de semana, y que esta pandemia pase lo mejor posible para todos. Chau, chau. Gracias por acompañarnos.